Muy bien, apreciados amigos y hermanos que nos ven en todo el mundo a través de las redes sociales. Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes y de poder compartir algo más acerca de estos temas del carácter de nuestro Padre Celestial. Vamos a estar estudiando en esta mañana acerca de la muerte de Usa. Imagino que ustedes han oído de la muerte de Usa, ¿verdad? De este personaje que murió de una forma un poco trágica, podríamos decir. Y vamos a analizar un poquito acerca de su muerte y de lo que ocurrió realmente, porque muchas personas y la mayoría pues piensan que fue Dios el que lo mató. Y la idea aquí es que estamos estudiando el carácter de nuestro Padre Celestial, estamos viendo si Él realmente mata y destruye. Y nosotros, quiero decirles que cuando creemos que Dios mata y destruye, estamos solamente regando o enseñando o creyendo la mentira de Satanás. Satanás es el que metió la idea desde el principio de que Dios es el autor de la muerte, de que la muerte viene por causa de Dios. En el Deseo de toda la gente, página 15.3, dice claramente: Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos, imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Yeshua, nuestro Salvador, había de desenmascarar este engaño. Así que cuando Yeshua vino, Él vino a desenmascarar estas ideas satánicas de que Dios es el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Ok, entonces, si Satanás quería que se considerara a Dios como el autor del pecado, del sufrimiento y la muerte, es porque es mentira. Sabemos que Satanás es el mentiroso desde el principio. Entonces él le quiere tirar la culpa a Dios de lo que Él es, de lo que Él hace. Y así la gente, pues si creen que Dios hace estas cosas, no van a querer saber nada de Dios. Por eso la mayoría de la gente no quiere saber de Dios, porque no lo conocen. Tienen conceptos equivocados de Él. Y a veces la palabra de Dios se interpreta de una forma equivocada, y al tener todas estas ideas contrarias, realmente pues obviamente la gente no quiere saber de Dios, ¿verdad? Lo ven como un enemigo, lo ven como alguien que los anda revisando y checando todo lo que hacen, y no quieren saber de Él. Entonces es necesario que nosotros, el último pueblo de que se va a levantar en esta tierra, pueda presentar al mundo el verdadero carácter del Padre, para que la gente se enamore de Él, para que la gente quiera estar con Él, para que la gente quiera obedecerle, ¿ok? Que quiera buscarle, que quiera estar a su lado por toda la eternidad. Si yo no creo en ese Dios amoroso y misericordioso, ¿cómo voy yo a querer estar con ese Dios? Muchos ven a Dios como el causante de todos los males que ocurren en esta tierra, de los males sociales y de los males de la naturaleza, como huracanes, tsunamis, terremotos, ¿verdad? Toda clase de desgracias humanas que ocurren en el mundo de la naturaleza. Toda la gente, algunos ven que Dios es el que está detrás de todo eso. ¿Cómo vamos a poder, la gente que ame a Dios, lograr eso, de que la gente quiera estar con Dios, quiera aceptarlo si estamos predicando un evangelio falso? En el Liceo de toda la gente, página 739, dice: al iniciarse el gran conflicto, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia era incompatible con la misericordia, y que si se quebrantaba la ley sería imposible que el pecador fuera perdonado. Así que él decía también: todo pecado debe recibir su castigo. Insistía Satanás, dice. Y si Dios perdonase el castigo del pecado,
no sería entonces un Dios de verdad y justicia. Deseo a toda la gente, página 739, párrafo 4. Okay, entonces rápidamente aquí podemos ver que es Satanás el que ha metido al hombre desde el cielo. Trató de meterles a los ángeles y aquí en la tierra también, a Adán y a Eva, y así pues se traspasó esta idea a toda la humanidad, de tal forma que hoy en día la mayoría cree que es Dios el que mata y destruye y que es un Dios que nos anda vigilando, que anda anotando todo lo que hacemos y que nos ama tanto, por un lado, que envió a su Hijo para que muriera con nosotros, pero que al final, si las personas no hacen caso y no le buscan, entonces Él los va a destruir que en un lago de fuego, con fuego y azufre. Imagínense. Qué triste final para estas personas, de acuerdo a lo que la mayoría cree, porque no han entendido el carácter del Padre, tal como lo vino a presentar el Hijo. Y entonces muchos tienen estas ideas equivocadas y las ponen por encima del testimonio que el Hijo vino a dar. No podemos poner nada por encima del testimonio de lo que el Hijo vino a enseñar. Si nosotros hacemos eso, estamos totalmente equivocados. Porque el Hijo es el único que conoce al Padre. Y el Hijo es el único que sabe cómo es el Padre. Y cuando Él vino aquí, vino a representar al carácter del Padre para que la gente saliera de los errores que tenían en cuanto a ese Dios, el Dios verdadero. Entonces el Hijo vino a hacer su misión principal, venir a mostrar cómo es Dios para que el hombre se quitara esas ideas que Satanás les había metido durante todo este tiempo, durante 4000 años. Pero eso vemos que no ayuda mucho porque la mayoría de hoy, aún los religiosos cristianos, todavía creen que Dios es el que mata y destruye y que Él es bueno, misericordioso, envió a su Hijo que tanto amaba, ¿verdad? Pero si al final no nos arrepentimos, entonces Él va a destruirnos, peor que el mayor tirano de esta tierra, ¿no? Vamos a estudiar hoy esa historia de Usa para que podamos entender un poquito mejor, porque estamos estudiando el carácter de nuestro Padre, todo lo que está involucrado, y al mismo tiempo queremos presentar estas historias a la luz de la palabra y del espíritu de profecía para que podamos comprender mejor. Entonces aquí en 14MR, Manuscritos Release, dice lo siguiente: se me mostró que los juicios de Dios no saldrían directamente del Señor sobre ellos, sino de esta manera. Vemos que Ellen G. White está narrando que Dios le mostró, o sea, era algo que ella no sabía, y Dios le está mostrando para que ella vea cómo es que ocurren estas cosas y para que ella lo divulgue, para que ella lo escriba y las personas puedan entender. Entonces ella dice: se demostró que los juicios de Dios no saldrán directamente del Señor como sobre ellos, sino de esta manera. Se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprende y señala el único camino de seguridad. Entonces, si aquellos que han sido objeto de su cuidado especial siguen su propio curso independientemente del Espíritu de Dios, después de repetidas advertencias, si eligen su propio camino, entonces Él no encomienda a sus ángeles a prevenir los decididos ataques de Satanás contra ellos. O sea, se crea una brecha donde Satanás ya tiene acceso a la persona. Dice, es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra. Todos estos desastres y calamidades que hay, no es Dios el que está involucrado en esto. Dice, es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. ¿Por qué? Porque Él sabe que la mayoría de estas personas se van a perder porque no ha querido buscar a nuestro Padre Celestial. La mayoría está en una condición pues sin Dios y sin esperanza, y Él sabe pues que estas personas están perdidas porque no han querido aceptar a este Dios verdadero. Entonces dice, tormenta y tempestad tanto por el mar como por tierra ocurrirán porque Satanás ha descendido con gran ira.
Dice que es porque sabe que tiene poco tiempo, ¿no? Él está obrando, él sabe que su tiempo es corto y si él no es refrenado, veremos manifestaciones más terribles de su poder de las que allá jamás hayamos soñado. Okay, entonces está en estos manuscritos liberados de Elena G. de White, el número 14, párrafo 3, se encuentra esto, usted quiere corroborar. Entonces, vemos aquí cómo es que se le mostró a Elena G. de White que ocurren los juicios de Dios. Los juicios de Dios no es que Él viene y se enoja y pierde el control y entonces descarga su ira sobre el pecador. Eso no es así. Aquí Elena G. White está narrando cómo es que ocurre. ¿Qué ocurre? Que debido a que el hombre está rechazando esos avances del Espíritu de Dios para que se arrepientan, entonces, después de tantas advertencias y llamados al arrepentimiento, Dios tiene que dejarlos, porque Él no puede seguir insistiendo con alguien que no quiere. Llega un momento en que ya Dios no puede hacer nada, porque tiene que darle honor a lo que Él nos ha dado a nosotros, el libre albedrío, de que la persona escoja lo que quiere hacer, lo que quiere seguir, y entonces Dios tiene que apartarse. Dios tiene que decir a sus ángeles, apártense, déjenlos, déjenlos que ellos cosechen lo que quieren, que ellos reciban lo que ellos mismos han trazado, ¿no? Y entonces, si Satanás no se le pusiera un control, el mundo entero perecería. Yo le diría que en unos cuantitos minutos todo el mundo desaparecería, o sea, la gente moriría. Pero los ángeles poderosos de Dios están a nuestro alrededor. Sabemos que cada persona tiene un ángel guardián y además cuando es necesario Dios envía más ángeles para que nos protejan. Satanás también tiene, porque esa tercera parte de ángeles malos que se vinieron con él son más que los habitantes de esta tierra, podemos estar seguros de eso. Entonces, ¿qué pasa? Así como tenemos un ángel que nos cuida, tenemos un ángel maligno, un ángel que nos quiere destruir y está rodeándonos cada día. Este ángel de Dios está cerca de nosotros, protegiéndonos. Los ángeles malignos también allí alrededor, viendo cuando el ángel de Yahweh se aparta, ellos de una vez están listos para atacar y destruir. ¿Ok? Eso va a ocurrir en las últimas plagas y en las trompetas que se mencionan allí, que van a tener un doble cumplimiento en los últimos días. Todos estos desastres naturales que van a venir van a ser, ¿por qué? Porque Satanás va a quedar en control momentáneo, por un cierto tiempo, de la tierra. El Espíritu de Dios se va a apartar y apenas el Espíritu de Dios se aparta, eso para las plagas, Satanás empieza a hacer su obra destructora en la tierra. Cuando ocurren las trompetas todavía hay chance de salvación y obviamente el Espíritu de Dios sí está aquí, pero a Satanás se le va a dar libertad para que haga ciertas cosas y así vamos a ver la obra perversa de él para destruir y matar. En Gálatas 6:7 se nos dice: todo rayo de luz que se desprecia, toda munición que se desoye. No, esta es la cita de Elena G. de White, Conflicto de los Siglos, página 34.1, donde ella está hablando de cómo es que Satanás opera y dice: Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión. O sea, que Dios no es un verdugo que anda ahí viendo que la persona haga algo malo y de una vez le cae. Dios no anda en eso. Lo que Él está tratando es de salvarnos, hermanos. Él no está tratando de destruirnos, sino de salvarnos. Pero si las personas se separan de Él, entonces obviamente que va a recibir la cosecha. Dice aquí: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Y qué significa eso? Estamos leyendo aquí el Conflicto de los Siglos, página 34.1. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga,
Toda transgresión de la ley de Dios son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Usted quiere sembrar maldad, abominación, cosas malas, terribles, eso mismo va a cosechar, porque es una ley de la vida, una ley de la naturaleza, y también para nuestras acciones y aún nuestros pensamientos. Dice, cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador. Y entonces, ¿qué sucede? Y este queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. Imagínense. No podemos nosotros, por nosotros mismos, vencer el pecado, enfrentarnos a Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. ¿Okay? Entonces, obviamente que Dios aborrece el pecado, no porque Él tenga un sentido de odio natural o algo de como el odio que nosotros sentimos, más bien es que el pecado es tan contrario a su naturaleza que no puede subsistir en su presencia. Y entonces por eso no puede haber pecado en la presencia de Dios. Si nosotros tuviéramos la presencia de Dios aquí, como lo tenían ellos allá en el Antiguo Testamento, allí en esa arca, en la chequina que estaba allí, sobre el arca, y usted se atrevía a meterse ahí, obviamente iba a morir. ¿Por qué? Porque la presencia misma de Dios está allí. Si usted se atrevía a meterse allí con pecados, usted tenía que ir dispuesto a morir, porque en la presencia de Dios no puede existir el pecado. ¿Y qué sucede realmente con esto? Cuando una persona tiene pecado, trata de esconderse de Dios porque en su presencia no puede estar. Por eso los impíos se van a esconder en su venida y van a decir a las peñas y a los montes que caigan sobre ellos. La idea es no verlo, porque ese carácter de amor desinteresado de Él es tan profundo y tan tremendo que causa un sentido de desesperación, un sentido de lo que el pecado produce en una persona cuando se encuentra con alguien que es totalmente contrario a eso. Entonces le causa una angustia mental, un quebrantamiento del corazón, y la persona puede hasta morir si sigue allí en la presencia de alguien así. Ok, entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y por qué decimos eso? Porque en el Espíritu de Dios no hay nada que tenga que ver con matar y destruir. Y si usted quiere ser como nuestro Padre Celestial, así como nos vino a enseñar el Hijo, nosotros tenemos que tener el carácter del Hijo. No podemos tener el carácter de ese Dios que creemos que había en el Antiguo Testamento, que supuestamente mandaba matar y todo esto. Y es porque no se entiende la palabra cuando no tenemos el Espíritu de nuestro Padre Celestial. Porque si el Espíritu de nuestro Padre Celestial, que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, mora en nosotros, obviamente que entonces nosotros vamos a reproducir ese espíritu y vamos a tener ese fruto del espíritu. No tiene nada que ver con matar a alguien, nada que ver con enojarse, nada que ver con las contiendas, con las peleas, con todos los frutos de la carne. Vamos a leer uno de los temas en este caso, que dijimos al principio. Vamos a estudiar la historia de Usa, ¿verdad? Una de las objeciones más fuertes contra el carácter no violento de Dios es el caso de Usa, que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 6. Y la Biblia aparece muy clara en este caso cuando dice: y la ira de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por su temeridad y murió allí junto al arca de Dios. 2 Samuel 6, 7. Muy claro, ¿verdad? Que
Usa toca el arca, dice que la ira de Yahweh se encendió contra él, lo hirió y murió allí junto al arca de Dios. Por su temeridad, dice, ¿verdad? Vamos a estar estudiando esto para entender qué pasó aquí. Así que está muy claro, si usted lo lee por encimita, eso es lo que dice. Usa hizo algo que estaba claramente prohibido en la ley de Moisés, y por eso Dios lo hirió y lo mató. No hay otra explicación que la de que Dios lo mató directamente, según los opositores del carácter no violento de Dios. Eso es lo que cualquiera que tenga una idea pues no clara de Dios, cree que Dios es violento, que pierde el control, que tiene ira, va a tener y va a creer que eso fue lo que sucedió, ¿no? Sin embargo, queremos rápidamente decir que la ira de Dios, ya hemos hablado de eso, pero quiero por encimita darle una pequeña reseña, historia, para que podamos saber qué exactamente está en esto de la ira de Dios, esa palabra es muy interesante porque es la H639, en la concordancia Strong, se pronuncia af y significa propiamente la nariz. Viene de la H599, que es la original, pero la que se encuentra allí en Samuel es la H639. Entonces esa palabra significa la nariz, la fosa nasal, también una respiración, como viene de la nariz, pero una respiración rápida en la pasión. Si alguien está respirando así rápidamente, puede ser porque está enojado o puede ser porque está como con un sufrimiento, una angustia muy grande. Entonces va a respirar así y entonces dice que tiene ira, ¿no? Pero esa palabra no es, entre veces los traductores no traducen bien, porque si ellos no creen en ellos, vamos a decir, si ellos creen que Dios se enoja y mata y destruye, entonces ellos tienen la idea que usan la palabra ira. Pero como dije, esa palabra tiene muchos significados. La fosa de la nariz también significa ira, como dije, también significa sufrimiento. También significa longanimidad, en inglés long suffering. También significa digno, como cuando el Cana dice que le dio una comida especial, a Ana, y ahí se usa la palabra af, que es de ira también, pero obviamente no iba a traducir que le dio con ira ese presente especial, sino que ahí lo traducen como digno, que es otro significado de la palabra ira. Pero la palabra, como dije, también significa longanimidad, ¿verdad? También significa sufrimiento. Entonces, si nosotros entendiéramos el carácter de Dios y supiéramos qué es lo que realmente sucede, y o que el traductor entendiera esto bien, en vez de decir que usar la ira para decir que la ira de Dios se encendió contra Usa, entonces mejor el traductor que entendiera esta cosa iba a decir, y Dios tuvo un gran sufrimiento por Usa, porque iba a tener que dejarlo, porque esa acción que hizo él era un pecado abierto contra Dios. Debido a ese pecado, él se desconecta del Dios, abre una brecha donde Satanás puede entrar a destruirlo. Y entonces el versículo diría, y ahora Dios se sintió una angustia, un pesar, un sufrimiento de tener que dejar a Usa en las manos de Satanás para que Satanás lo destruya. Y eso es lo que sucede. Si nosotros estuviéramos ahí viendo lo que sucedió, eso es lo que sucede. Usa toca la arca. Eso ya era un pecado grande porque Dios había dicho, no toquen esa arca porque ahí estoy yo, esa es mi presencia.
Si ustedes lo hacen, van a llevar las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Que no los voy a poder proteger, porque ese es un pecado muy serio, porque es la misma presencia mía. Y ustedes, al hacerlo, están agrediendo esa orden, ese mandamiento. Y cuando una persona tiene vamos a decir que tiene ese espíritu de contradecir lo que Dios ha dicho, de rebelarse contra Él, significa que tiene un corazón malo, perverso. Y cuando la gente está en esa situación, hace que se rompan las barreras que lo protegen de Satanás. Se abre una brecha y Satanás puede entrar. Por eso la ley de Dios es como un muro, como una muralla que nos protege de Satanás, pero si usted la transgrede, entonces se abre una brecha y Satanás puede entrar por allí. Cada cosa que nosotros hagamos mal en contra de la ley de nuestro Padre, abre una brecha para que Satanás entre y nos cause mal. Entonces, como decía, si el traductor hubiera entendido el carácter de Dios, él hubiera traducido eso allí mejor como, y en vez de decir que la ira de Dios se encendió contra Usa, hubiera dicho, oh, Dios tuvo un gran pesar, una gran angustia, ¿verdad? Y un sufrimiento grande, porque ahora iba a tener que dejar a Usa a la merced de Satanás. ¿Ok? Y entonces eso realmente es lo que sucede. Dios no pudo ya seguirlo protegiendo. Y Satanás, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, obviamente que actúa rápido y lo mata. ¿No creemos que Satanás mata? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde Satanás mata y donde va a matar al final mucha gente. Él tiene poder, es un ángel poderoso. Esos ángeles tienen poder, pueden destruir al mundo. Si Dios se lo permitiera, en unos cuantos minutos matarían a toda la gente. Así que imagínense ustedes el poder que tiene Satanás. Así que eso de matar a una sola persona allí como con Usa, eso no tiene nada de extraño. Si nosotros leemos acerca de la ira de Dios, por lo cual dice que Dios también los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. En Romanos 1:24 está hablando que Dios los entregó a la inmundicia. Y vamos a ver que no es que Dios viene y los agarra y los lleva allá y los lleva a eso. No es Dios el que los está llevando. Más bien Él los deja. Si ellos quieren estar en ese ambiente de concupiscencia y de inmundicia, entonces Dios lo deja que reciban, que vayan a hacer sus cosas, lo que quieren, y reciban el pago de esa acción. En Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Entonces aparenta que Dios los entrega, ¿verdad? Dios los entrega a pasiones vergonzosas. En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces que aparenta que Dios los está entregando. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Si nosotros dejamos que la Biblia sea su propio intérprete, podemos estar seguros sin temor a equivocarnos, a saber qué es la ira de Dios. Entonces, la misma Biblia vamos a dejar que nos interprete qué es la ira de Dios. La ira de Dios, como vimos en los versículos arriba, es cuando Dios se entrega, cuando abandona o se aleja, nos deja a nuestra elección en lo que persistimos a hacer, apartándonos de Dios. Y cuando por más que nos advierta en su infinito amor, te dice, hijo, no hagas eso, no vayas allá, no hagas esto, no digas eso. Aún a pesar de eso, dice, aún no nos deja o no nos entrega hasta que Él ve que no volveremos. Él insiste hasta que nosotros hagamos caso, pero si ya Él ve que no vamos a volver, que es ya por gusto todo lo que Él hizo, ese es como digamos la gota que rompe, que
que se derrame el agua del vaso, ¿no? Ella ahí nos deja. Y finalmente dice, Él nos deja o nos entrega. Esa palabra, eso de dejar, es lo mismo como entregar a nuestros deseos y aleja su presencia y su protección, ¿ok? Para que cosechemos la destrucción. Él nos entrega a lo que hemos elegido. Esa es la ira o coraje de Dios. Esperamos que si no aprendemos ninguna otra cosa en esta mañana, podamos entender esto. Que la ira de Dios es que Él nos entrega a lo que hemos elegido y que cosechemos las consecuencias de nuestros actos. No es que lo va a dar Él, sino que cuando uno se separa de Dios, el pecado hace su obra y finalmente el pecado va a matar a la gente que no quisieron arrepentirse de Él. Esto lo podemos ver claramente cuando allí en Oseas 11:8 Él dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma y como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Entonces él dice, ¿cómo podré yo abandonarte? Está diciéndole a Efraín. Eso era antes de que se fueran llevados cautivos por los asirios. ¿Cómo podré yo dejarte, oh Efraín? ¿Cómo podré hacerte yo como a Adma y como a Seboín? Que esas eran unas ciudades pequeñas que estaban allá al lado de Sodoma y Gomorra. Entonces, allí, en esas ciudades, la gente piensa que Dios le derramó fuego sobre Sodoma y Gomorra y todas esas 5 ciudades que están allí. Pero aquí Él está diciéndole, ¿cómo yo podría dejarte, oh Efraín? ¿Cómo podría hacerte igual que a Adma y a Seboín? Dice, las cuales Dios destruyó, que más bien es Dios entregó junto a Sodoma y a Gomorra en su furor e ira. Aquí será nuestro punto crucial para entender el significado de la ira de Dios. Por eso estamos diciendo esto, para que podamos entender qué es la ira de Dios. En estas referencias bíblicas, donde aparecen estas 2 ciudades y dicen los pasajes bíblicos que Dios los entregó en su ira, que figuradamente dice que las destruyó. Entonces, estamos viendo entonces que la ira de Dios no es lo que se nos ha enseñado por siglos, que Dios es el que castiga y destruye. Veamos qué les pasó a estas ciudades y cómo Dios las destruyó en su ira, que es lo que dice el versículo. Y salieron, dice, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Ahí están las 5 ciudades que se destruyeron allá. Y la Biblia nos dice que estas 5 ciudades también perecieron junto con Sodoma y Gomorra. Eran 5 en total. Que dice que Dios las entregó en su ira. Entonces aquí, por ejemplo, en Deuteronomio 29:23 dice, azufre y sal abrasada toda su tierra no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de Adma y de Seboín, las cuales Yahweh destruyó en su furor y en su ira. Ahí dice que Dios la destruyó en su furor y en su ira. Este pasaje dice claramente que Dios entregó a Sodoma y Gomorra las ciudades 2 que Oseas menciona. Dice que Yahweh las entregó a Adma y a Seboín, las entregó en su furor y en su ira a la destrucción. Entonces, ¿cuál es la ira de Dios? Es entregar, abandonar, dejar, etc. Esa es la ira de Dios. Dios destruyó él mismo a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas o las entregó a Satanás para que él las destruyera. Él las entregó y Satanás fue el que las destruyó. La ira de Dios es dejar al hombre, porque esa ira, como ya vimos, no es que está enojado ni nada de eso.
es más bien un dolor y sufrimiento, una angustia que él siente al tener que dejar a la persona o estas ciudades, en este caso, de que cayeran bajo el poder de Satanás. ¿Quién quemó estas ciudades? Obviamente fue Satanás, que es el destructor. Eso lo podemos ver en muchos textos de la Biblia. Job 2, 2 al 7, Juan 8:44, donde Yeshua dice que Satanás es el asesino y mentiroso desde el principio. 1 Corintios 10:10, donde nos dice que por estar muchos murmurando en el desierto, dice que ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso ocurrió allá en el desierto, ¿se acuerdan? Además, en 1 Pedro 5:8 dice, no se dejen seducir ni sorprender. El diablo, que es el enemigo de ustedes, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que Satanás es el que anda en su misión de destruir, matar. Él es el destructor. Y Ellen White lo dice claramente, Satanás es el destructor. Así que Dios las entregó, se apartó, alejó su protección y Satanás entonces vino, que es el destructor, estuvo libre para destruir estas ciudades que llenaron la copa de iniquidad y no se arrepintieron. Lo mismo ocurrió con Jerusalén. Y entonces lo mismo va a ocurrir al final. Y en toda circunstancia, así es que suceden estas cosas. Así que cuando los hombres desechan a Dios y no quieren su presencia, su protección y siguen sus propios caminos, Dios finalmente los abandona o los entrega al caudillo que ellos han elegido por su propia elección. El pasaje de Oseas también nos dice que Dios no quiere entregar a nadie para ser destruido. Dios siente dolor, compasión, angustia, sufrimiento al ver a los que persisten en sus malos caminos y no ven que van a la destrucción. Dios dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, así como dice Oseas 11:8. Su corazón se conmueve, se inflama, se llena de dolor, de sufrimiento al tener él que dejar a una persona que ya cruzó el límite porque ya no va a volver. Y tiene que dejarlo en las manos de Satanás, que lo reclama como suyo, porque esta persona no quiere saber de Dios. Así que podemos ver que el Dios verdadero de la Biblia es todo amor, misericordia, compasión, bondad, ternura, justicia y verdad. No se complace en la destrucción de sus hijos errantes. Pero cuando los que desean la presencia, cuando los que no desean la presencia y protección divina, y persisten en su rebelión y apostasía y no se arrepienten ni escuchan la voz de Dios que los invita al arrepentimiento, y él ya ve que ya ellos no van a volver, él no tiene otro remedio más que respetar su libre albedrío y los abandona, los entrega, o sea, se retira de donde no se quiere su presencia. Eso es la ira de Dios. ¿Ok, hermanos? Podemos ver entonces que Dios no es como el enemigo de todo bien nos ha hecho creer. No es como Satanás nos ha hecho creer, que Él es falto de compasión, sin piedad, severo, cruel, duro, asesino, que es lo que a los que no les sirven ni adoran y han escogido su camino, su libre albedrío, Dios los destruye y los castiga. Ya vemos que no es así. Este no es el verdadero Dios de la Biblia, hermanos. ¿No será que Satanás está él mismo poniendo su propio carácter en vez del carácter de nuestro Padre Celestial? Y está tratando de estemos atribuyendo el carácter de Dios a Satanás y el de Satanás a Dios. En Deuteronomios 31, 17 y 18 dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y los esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, ¿no me ha venido estos males porque Yahweh no está en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, dice Yahweh, por todo el mal que ellos habrán hecho,
por haberse vuelto a dioses ajenos. Deuteronomio 31, 17, 18. Entonces notemos esto, que el furor de Dios es equivalente a cuando Él nos abandona, cuando Él esconde su rostro de ellos, y cuando los males los alcanzan, ellos mismos reconocen la causa de sus males y dicen, no me han venido estos males porque Yahweh no está en medio de mí. Dios tiene que apartarse y vienen los males de una vez. Y ahí en Deuteronomio 31, 18 ellos lo reconocen y dicen, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Entonces la ira de Dios es entregar, abandonar, alejarse, esconder, quitar su protección. Esperamos que con esta explicación podamos tener una idea clara ahora de cuando dice allí que la ira de Dios se encendió contra Usa. No es que Dios se enojó y empezó a hacer entonces a hacer desastre o a matar a alguien, a Usa en este caso. Antes de que podamos seguir, podemos decir, vamos a decirlo en breve, así rápidamente, cómo murió el rey Saúl para que podamos ver cómo es que ocurren estas muertes y qué es lo que pasa realmente. En 1 Crónicas 10:4, Saúl le dijo a su escudero que sacara la espada y lo matara, pero el escudero no quiso. Entonces Saúl se tiró sobre ella. Así que vemos que no fue el Dios que lo mató, ni el escudero. Él mismo se tiró sobre la espada y se mató. Pero cuando leemos más adelantito, en 1 Crónicas 10, 13 y 14, nos dice que así murió Saúl por su rebelión con que se rebeló contra Yahweh, por no haber guardado la palabra de Yahweh y por haber consultado un espíritu de adivinación para consultarlo y no haber consultado a Yahweh, por lo que el cual le mató. O sea, que está diciendo que Yahweh lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. 1 Crónicas 10, 13 y 14. Entonces, ahí dice claramente, Dios lo mató y traspasó el reino a David. ¿Cómo entonces podemos explicar eso? Si no fuera porque antes de eso se dice que él mismo se tiró sobre la espada, todo el mundo estaría pensando que fue Dios el que lo mató, porque eso lo dice claramente allí la Biblia, 1 Corintios 10, 13 y 14. Así que aquí tenemos algo diferente que en el versículo 4, es decir, se nos dice que Dios mató a Saúl. En el 13 dice que Dios lo mató, en el versículo 4 dice que él se tiró sobre la espada. Así que si nosotros somos cuerdos, si estamos cuerdos, ¿verdad? Vamos a entender fácilmente que no fue Dios que lo mató. Él mismo se suicidó tirándose sobre la espada. Así que cuando nosotros hacemos un esfuerzo honesto para entender que la destrucción aparentemente viene directamente de Dios, primero debemos considerar un principio bíblico muy conocido que revela que muchas veces en las Escrituras se dice que Dios hace algo que Él de mala gana permite. Entonces, en el comentario bíblico adventista allí muchas veces, en muchos versículos, ellos dicen, explican ese principio. Y dicen, por ejemplo, en el comentario bíblico adventista, volumen 4, página 647, hablando de Ezequiel 20:25, él dice, en la figura bíblica muchos actos se atribuyen a Dios, no con la idea de que Él realmente los realiza, sino desde el punto de vista de que en su omnipotencia y omnisciencia Él no los impide. Una comprensión de este principio ayuda a explicar muchas declaraciones aparentemente contradictorias. O sea, si pudiéramos nosotros entender este principio, donde se le atribuye a Dios muchas cosas que supuestamente Él hace, pero se hace en el sentido de que debido a su omnipotencia y omnisciencia, Él no los impide, porque Él podría impedir que Saúl se viera matado, ¿no? Pero no lo impidió. En ese sentido, Dios es responsable. Pero de que el que se quiso tirar ahí no fue Dios, que lo empujó a que se matara, ¿no? Fue Saúl mismo. Entonces en la Biblia se le atribuye a Dios muchas cosas que realmente Él no las ha hecho, pero solo en el sentido de que Él es el que está sobre todo.
él podría impedirlo o no impedirlo. Entonces, como no lo impidió, él es el culpable de la cosa, ¿no? En ese sentido, la Biblia dice que Dios es responsable y que Dios lo hizo, pero no porque realmente Él lo hizo. Espero que podamos entender eso. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos versículos donde se aparenta que Dios es el que está haciendo esta cosa, pero es en el sentido de que Él es el omnipotente, el que está el soberano, que está arriba y que él decide si lo deja o no lo deja, en ese sentido, pero no porque Él mismo lo haya hecho. En referencia de 1 Samuel 12, 11 y 12, dice ahí, así ha dicho el Señor, y aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa, ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. Está diciéndole a David por haberse metido con la mujer de Urías Eteo. Y vemos allí que dice el Señor, yo voy a hacer eso, yo voy a levantar y te voy a hacer que tomaré en tus propios ojos y de tus propias mujeres y las daré a tu prójimo. ¿Verdad? Pero miren lo que dice Ellen G. White al respecto. No es que Dios haya incitado estos actos de maldad, sino que a causa del pecado de David, él no ejerció su poder para evitarlos. Patriarca y Profetas, página 739. Entonces no es que Dios haya incitado a estos actos, más bien es Profetas y Reyes el libro. ¿Ok? No es que Dios los haya incitado, ni los haya causado, sino que el mismo David se los trajo sobre él mismo y Dios no ejerció su poder para evitarlo. Entonces, como Dios no ejerció su poder para evitarlo, se dice que es Dios el que lo ha hecho, ¿no? Entonces, este es un principio bíblico, debemos entenderlo para poder entender estas historias. Y está en el comentario bíblico en muchos versículos, ellos lo explican, lo dicen, explicando el texto. Y hablando de Saúl, eso es lo que el Espíritu de Profecía dice. A través de toda su carrera de rebelión, Saúl había sido halagado y engañado por Satanás. Es tarea del tentador empequeñecer el pecado, hacer el sendero de la transgresión fácil y agradable, cegar la mente a las advertencias y las amonestaciones del Señor. Satanás, por su parte, por su poder hechicero, había inducido a Saúl a justificarse en desafío de las reprensiones y advertencias de Samuel, pero ahora en su extrema necesidad se volvía contra él, presentándole la enormidad de su pecado y la imposibilidad de esperar perdón y llevarle a la desesperación. ¿Okay? Que Satanás así es que actúa con la gente, te lleva al pecado y cuando ya estás en el pecado, ahora te dice que te has metido demasiado, que ya Dios no te puede perdonar, que no tienes esperanza. Así es Satanás. Dice, no podría haber elegido una mejor manera para destruir su valor y confundir su juicio, o para inducirle a desesperarse y a destruirse él mismo. O sea que Satanás le metió ahora todas esas ideas a Saúl, que Saúl ya vio que la única salida que tenía era matándose. Y así es Satanás cuando él toma el control de las personas. En resumen, aquí vemos entonces que Satanás primero induce a Saúl a rebelarse contra Dios, y cuando finalmente lo tiene ya en sus manos y en su poder, lo induce a desesperarse y a destruirse a sí mismo, o sea, a suicidarse. Y hay muchas citas ahí en Patriarcas y Profetas de Reyes donde está hablando de esto y nos indican claramente que cómo fue el proceso de Satanás con Saúl. En otro dice aquí, Dios había tenido paciencia con Saúl y ante su rebelión y obstinación
habían casi silenciado la voz divina en el alma, todavía había oportunidad para el arrepentimiento, pero cuando en su peligro se apartó de Yahweh para obtener luz de un confederado de Satanás, había cortado el último lazo que lo unía a su Hacedor. Allí, cuando él fue ese medium espiritista, él cortó ya el último lazo que lo tenía unido a su Hacedor. Dice, se había colocado completamente bajo el control de ese poder demoníaco que por años había sido ejercido sobre él y que lo había llevado al borde de la destrucción. Terrible, hermanos, cuando uno queda en las manos de Satanás. Así que vemos claramente que mientras fue fiel, Saúl estaba bajo la protección especial de Dios. Pero por su desobediencia a Dios y a su obediencia de las mentiras del diablo, Saúl se apartó de Dios y así rompió la conexión de su protector y quedó completamente en manos del amo de su propia elección, o sea, Satanás. Así que podemos ver aquí un principio muy importante, a saber que Dios se hace responsable de lo que permite o de lo que no interviene para detener. Por eso él muchas veces él dice, ok, yo soy responsable, yo maté a Saúl, pero ¿qué es lo importante que debemos entender? Que lo está haciendo en el sentido de que porque él es el soberano y no hizo nada, él es el responsable en ese sentido. Pero no en el sentido de que realmente eso es lo que ocurrió, que Dios tenga que directamente haber matado a esa persona, sino que la persona queda en las manos de Satanás cuando se sale ya de la protección de Dios y es Satanás el que ejecuta la acción. Así que Dios retira su protección a Saúl y la Biblia dice que Dios lo mató. Porque sin la protección de Dios, Saúl no tenía ninguna posibilidad contra el diablo. ¿Okay? Dios lo deja, Saúl queda solo, Saúl ya no tiene ninguna posibilidad de pelear contra Satanás y por eso la Biblia dice que Dios lo mató. ¿Por qué? Porque ya Dios no interviene para ayudarlo porque, bueno, Saúl ya no quería ni estaba deseoso de eso. Pero eso no significa que Dios fue directamente el que lo mató. Saúl se sale completamente de la protección de Dios al cometer el gran pecado de ir a consultar a esta pitonisa de Endor. Como diríamos en español, esta fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Después de ese pecado, Saúl ya quedó desprotegido de Dios y Satanás lo tuvo en su mano y lo llevó a la desesperación y a que se asesinara él mismo, suicidara. Así que este proceso es parecido a todos. La persona está en pecado y comete un último pecado que lo deja desprovisto de la protección de Dios. Esto no solamente le pasó a Saúl, sino a todos muchos otros. La persona ya está en pecado y comete un último pecado que es el que ya lo deja desprovisto de la protección de Dios. Y eso es lo que le pasó a Usa. Ahorita vamos a ver. Dios en ese momento ya no lo puede seguir protegiendo porque la misma persona con su acto de pecado o de rebelión le está manifestando a Dios que no desea su presencia y protección. Así que Dios solo deja que cosechen la obra de sus manos, porque no fuerza a su protección a los que no la desean. Esperamos que entendamos esto, hermano, claro. ¿Por qué sucede esto? Dios tiene que dejarlo. No puede ir en contra del libre albedrío de una persona que no quiere estar con él. Dios tiene que cumplir lo que él ha dado al hombre, de que ejerza su libre albedrío. En el caso de David, dice que David había descuidado su obligación de castigar el crimen de Amón y a causa de la infidelidad del rey y padre, y por la impenitencia del hijo, el Señor permitió que los acontecimientos siguieran su curso natural. Y no refrenó a Absalón. Cuando los padres o los gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se desvía
hasta cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que se produzca una serie de circunstancias que castigue al pecado con el pecado. Patriarca y Profetas 7:20 en español. Ok, hermano, entonces, si las personas no hacen lo que tienen que hacer, en este caso el rey David, Dios lo toma en sus manos su caso y su poder refrenador para que Satanás no intervenga y no mate a la persona o no la destruya, ya Dios no la ejerce, y entonces se van a producir estas circunstancias que castiga el pecado con el pecado. ¿Qué significa el pecado con el pecado? Una persona que está en pecado le causa la muerte a otro que está en pecado. Así que el pecado castiga al pecado. Eso es lo que está diciendo. Así que de eso vemos nosotros que los pecados no confesados hacen que Dios quite su poder restrictivo de las agencias del mal, Satanás y sus ángeles, y el resultado es el castigo y la muerte para el pecador, tal como el caso de Saúl. El pecado cuando ya no se confiesa, cuando se alberga en el corazón y se sigue practicando y cada día la persona se va apartando más de Dios, tiene ese efecto de que Dios ya no lo pueda proteger. Ese poder restrictivo que Dios tiene de las agencias del mal, que no se acerquen a esa persona, que no le hagan mal, ya Dios tiene que dejarlo y dejar que Satanás quede libre para hacer su obra destructora. En el caso de Jacob, leemos en Patriarcas y Profetas, página 177, lo siguiente. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamando el derecho de destruirlo por su pecado. Satanás estaba acusando a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamando el derecho de destruirlo, dice, por su pecado. Patriarcas y Profetas 177:5. Así que Satanás afirma tener el derecho de destruir a los que pecan. Eso es lo que él cree, que él tiene el derecho de destruir a los que pecan. Y quiere que Dios le dé chance para destruir a todos estos que andan pecando. Pero nuestro Padre, aún a pesar de eso, Él les sigue protegiendo porque Él sabe que estas personas todavía no han conocido, no se han rebelado totalmente contra Él y tienen oportunidad de salvación, y por eso los sigue protegiendo. Pero cuando llega ya un momento en que la gota que derrama el vaso, ¿verdad? Entonces ya Dios no puede seguir protegiendo, porque ya la persona cruzó ese límite donde ella ya no va a volver, y nuestro Padre tiene que dejarla a lo que ella desea. Dice, Jacob se arrepintió de su pecado y Dios no permitió que Satanás lo destruyera. Pero ¿qué pasó con Usa? ¿Era un hombre fiel que cometió un simple error al tocar el arca? ¿Creen ustedes eso, que él era un hombre fiel y que nada más el error de él fue tocar esa arca para que Dios se enojara tanto y lo matara? Veamos lo que el Espíritu de Profecía dice al respecto. Patriarcas y Profetas 6:96-2 dice, Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la provisión divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces veamos lo que está diciendo aquí. Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Él sabía que no debía tocar esa arca. Esos que andaban cuidando esos utensilios sagrados sabían muy bien eso. Él no era un aprendiz o alguien que no sabía. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella, dice, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el arca, símbolo de la presencia de Dios. Ok, entonces significa que este Usa andaba con
pecados no confesados. Él andaba mal. Y por eso esa incapacidad de darse cuenta que tocar esa arca le podía causar la muerte. Y eso ya se lo habían dicho. No pueden tocar esta arca porque allí está la presencia del Padre eterno. Pero cuando la gente está en pecado no se da cuenta de la magnitud de las cosas y él livianamente pensó que eso no le iba a pasar nada, ¿no? Pero ese pecado fue ya el último que pudo, así como Saúl, el último pecado de ir con la pitonisa para Usa, su último pecado fue ir en contra de lo que él ya sabía que no debía hacer, de tocar esa arca, porque ahí estaba la presencia del Padre eterno. Así que por lo tanto Uso tenía pecados no confesados y no abandonados. Cuando dice que no confesados significa que no los había abandonado, o sea que estaba practicando estos pecados y estando en esa condición de pecaminosidad, él vino a tocar esa arca. Su último pecado fue cuando tocó el arca desoyendo el mandato explícito de Dios y por eso perdió su protección divina. Y Satanás lo mató inmediatamente. ¿Ok? Él comete esa acción del pecado, Dios retira su protección y Satanás lo mata inmediatamente. Satanás nada más está esperando que Dios retire la protección de una persona para él actuar de una vez. Si no fuera por esa protección que Dios tiene sobre nosotros, ya el mundo estaría en 5 minutos o menos, todo el mundo perecería, porque cada ángel maligno mataría a los que cuida, a los que anda checando, y el mundo desaparecería en un ratito. Pero eso no sucede por la presencia de los ángeles poderosos de Dios que están cuidando a cada persona en este mundo. Ok, hermanos, así que nosotros debemos imaginarnos en el mundo espiritual, un ángel malo, un ángel bueno. El ángel bueno está ahí impidiendo que Satanás o el ángel maligno nos quiera matar. Pero si nosotros voluntariamente seguimos en el pecado y seguimos avanzando cada día separándonos más de Dios, llega un momento en que ya Dios no nos puede proteger. Leamos esta cita aquí que dice lo siguiente: la crueldad es satánica, Dios es amor, y todo lo que Él creó era puro, santo y amable, hasta que el pecado fue introducido por el primer rebelde. Satanás mismo es el enemigo de que Él tienta al hombre y lo destruye luego si puede. Y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, ni hijo ni hija de Adán escaparían. Ni un hijo ni una hija de Adán escaparían. O sea, si no fuera por esa intervención divina, como yo estaba diciendo, que está constantemente cuidándonos y protegiendo de estos ángeles malignos, dice que ni un hijo ni una hija de Adán escaparía. Satanás los destruiría en un momentito a todo el mundo. Satanás obra a sí mismo, dice, por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos del laboratorio de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto a Dios se lo permita. Cuando se lo dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casa e hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Y ustedes, imagino, han leído esa historia. Entonces dice, es Dios quien protege a sus criaturas y los guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley de Yahweh, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige.
Ustedes pueden ver, hermanos, esa cita tan reveladora, Conflicto de los Siglos, página 575. Satanás es el que está detrás de todos estos desastres y calamidades y muertes en el mundo, pero él la hace de una forma magistral que las presenta que es Dios el que está detrás de eso, y le tira toda la culpa a Dios. Como dije al principio, por eso la gente no quiere saber de Dios, nadie quiere saber de Él, nadie lo conoce bien como Él es, por eso y por no conocerlo, no quieren saber de Él. Este es nuestro deber como hijos de Él, que queremos presentar este mensaje final al mundo, de poder presentar el carácter de Dios realmente como Él es, para que la gente reaccione y lo conozca y pueda querer buscarlo, porque quiera poder estar con Él. Ya vamos a terminar, nada más estas 3 últimas citas. Aquí dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías 29:11. Estos son los deseos que Dios tiene con nosotros. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Palabras del gran maestro, página 62:4. O sea, que Dios no destruye a nadie. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. ¿Por qué se habrá destruido a sí mismo? Porque no quiso arrepentirse de esos pecados que le causarán la muerte. Esos pecados dentro de él serán como gasolina cuando se enfrenten al Dios eterno, y ese mismo fuego dentro de ellos, así como Lucifer también, le va a producir un fuego dentro de ellos que los va a destruir. Pero no es un fuego como el común que vemos aquí, es un fuego de una angustia mental, de un quebrantamiento del corazón, que el efecto final es la muerte, porque posible rompe las arterias pequeñísimas del cerebro, así como Yeshua cuando estaba abortando sangre de la frente, era porque se estaban rompiendo esas capilares por la presión y la angustia que él tenía por el pecado que estaba llevando. Eso mismo va a ocurrir con las personas, y así es que van a morir. Y la última cita dice: Satanás es el destructor y Yeshua el restaurador. Él nos hará partícipe de su santidad. Dios no nos considera livianamente el pecado, sino que trata de rescatarnos del pecado. En resumen, hermanos, el caso de Usa es muy interesante porque dice que la ira de Dios se encendió y entonces Dios fue el que le golpeó, ¿verdad? Y lo mató. Obviamente, hermanos, ya vimos que ni la ira de Dios es eso. La ira de Dios es ese pesar y ese dolor que Él siente cuando tiene que dejar al pecador en las manos de Satanás. Y el versículo mejor hubiera dicho: y el Señor se angustió en gran manera porque tuvo que dejar de proteger a Usa para que Satanás entonces le causara la muerte. Porque el momento en que Dios quita su protección, Satanás está listo para destruir y matar. Esperamos, hermanos, que nuestro Padre los bendiga grandemente y que podamos avanzar en el conocimiento de su palabra, entender estos temas tan tremendísimos, de verdad presente para estos últimos días, y que podamos ser un medio por el que otras personas puedan conocer el carácter del verdadero Padre Celestial. Solo los que conozcan ese carácter y lo reflejen en su vida, así como el carácter de Yeshua, que es ese que debemos imitar, un carácter que no mata ni destruye a nadie, sino que tiene el Espíritu de Dios y que produce el fruto de ese Espíritu, es el que nosotros debemos revelar. Si nosotros estamos creyendo que Dios mata y destruye, nunca vamos a poder revelar realmente el carácter del Hijo. Así que, hermanos, que nuestro Padre los bendiga y que pues tengamos un feliz sábado de lo que queda. Gracias.